Hace unos días me llegó esta joya de edición, Twin Peaks, así que voy a aprovechar para hablar de uno de los directores más enigmáticos del cine, que es David Lynch. En este video les voy a explicar quién es David Lynch, de dónde viene, cómo entender a David Lynch, por qué David Lynch no es surrealista, aunque muchas personas dicen eso, en qué momento de la historia del cine se ubica este director, y al final voy a explicar por qué Twin Peaks es una de las series más importantes de Estados Unidos y voy a hacer un unboxing de ella. Así que por favor quédense hasta el final. Mi nombre es Francisco Morales y bienvenidos a Cine de Todos. David Lynch es un artista que nació en los años 40 en Estados Unidos. Él era hijo de un padre militar y, como muchas personas que tienen padres que se dedican a esto, estuvo viajando por todo Estados Unidos hasta que llegó a Filadelfia, que es la ciudad donde estuvo viviendo muchísimo tiempo y de la que tomó muchas cosas que después terminó representando en sus obras. Ahora, hay un punto que a mí me gustaría hablar, y es que para mí personalmente David Lynch, más que un director de cine, él es un artista del video. Knox Harrington, the video artist. ¿Cuál es la diferencia exactamente entre un director de cine y un artista del video? Si podría parecer lo mismo. Un director de cine es una persona que él está pensando claramente en que quiere hacer una película, en que todos sus esfuerzos va a terminar siendo una película o un documental o un cortometraje. Un artista del video, por otro lado, crea arte, crea cosas y utiliza el video como el formato en el que le va a llevar ese arte a las personas que lo quieren ver. Lynch, a director de otros directores como Kubrick o Tarantino, siempre estuvo más concentrado en la idea y ha elegido a través de toda su carrera la mejor manera de poder representar esta idea. Ha hecho películas, ha hecho cortometrajes, ha hecho animaciones stop motion, ha hecho series de televisión, ha hecho sitcoms. Inclusive él ha hecho algo que muchos directores no hacen, que es que si él cree que aún a sus 60 o 70 años es mejor contar una historia por medio de cortometrajes, lo va a hacer. Tiene alguno de ellos en Netflix por si les interesa. Lynch es un creador. Ustedes pueden revisar en su canal de YouTube, que de hecho es totalmente una genialidad, que él realmente se le ha pasado haciendo cosas en esta pandemia. Crea cosas muy extrañas, graba cualquier cosa que se le haga interesante, crea música, graba sonidos. Él hace muchísimas cosas que se le ocurren y elige grabarlo. Esa es la manera en la que él se expresa. Aparte de su trabajo en el cine, él es compositor, es productor, él es escritor, hace muchísimas cosas. Él lo ha dicho bastantes veces, a él le encanta trabajar y crear productos de arte. A pesar de que tiene muchísimas cosas, en este video exclusivamente me voy a centrar en la obra cinematográfica de David Lynch. Antes de seguir con esto, si les está interesando, por favor suscríbanse al canal, se los agradecería bastante. Ahora vamos a pasar a otro punto. Lynch no es un director surrealista. Esto es algo muy importante porque mucha gente cree que él pertenece al mismo renglón que otros directores como Luis Buñuel, y esto no es cierto. Más bien, Lynch viene cayendo en lo que viene siendo la filosofía del absurdo. ¿Cuál es la diferencia entre el surrealismo y el absurdo, cuando en realidad en ejemplos prácticos sí se parecen mucho? Que el surrealismo es un movimiento artístico. ¿Qué es un movimiento? Un movimiento es una tendencia que se da en un cierto momento de la historia conformada por ciertos artistas. Según André Breton, que es uno de los teóricos fundamentales del surrealismo, este movimiento buscaba convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. Así podemos ver, por ejemplo, en las películas de Luis Buñuel, que muy a menudo nos confundimos en qué es lo que estamos viendo, o que bien estas cosas que podrían pertenecer al mundo de los sueños pasan a un plano terrenal y es lo que conforma la obra que estamos viendo. A diferencia de esto, las ideas de Lynch sí están basadas en sueños, pero no conforman la historia como tal. En cambio, las ideas de Lynch son puramente simbólicas. Nos ayuda a dar pistas acerca de la trama, pero nunca es la trama en sí. Ahora bien, claro, Lynch bebe del surrealismo, eso es clarísimo en su obra. Nadie lo va a negar, pero no por tener elementos surreales, o inclusive no porque películas enteras se traten acerca del sueño, significa que él es surrealista. En ese caso es como decir que Tim Burton es un director de expresionismo alemán porque utiliza muchas influencias del gabinete del Dr. Caligari o de Nosferatu, o que los Coen también son cine surrealista, porque en películas como Barton Fink o El Gran Lebowski utilizan muchas escenas surrealistas para poder crear sus películas, y no lo son. Lynch tampoco lo es. Al final, las tramas de Lynch son claras y sus tramas sí son convencionales. Inclusive, aun cuando la película sea un 90 o un 80% sueño, como es el caso de Cabeza de Borrador, eso no significa que la película es surrealista.
Entonces, ¿en dónde cae David Lynch? En esta filosofía del absurdo. ¿Y qué es eso? Lo absurdo, la filosofía del absurdo, como lo quieren llamar, es tratar de encontrar la lógica en situaciones o en acciones que claramente no la hay. La filosofía del absurdo tiene su raíz en autores como Edgar Allan Poe con El aliento perdido o Herman Melville con Bartleby. Sin embargo, su autor más reconocido o representativo es Albert Camus o Camus, y esto lo pueden encontrar sobre todo en el ensayo de este último, que es el mito de Sísifo. Sísifo es una leyenda de la época de Grecia antigua donde un hombre es condenado a cargar una roca hasta la cima de una montaña. Cuando la roca llega a la cima de la montaña, esta vuelve a caer. Así que Sísifo tiene que empujar la roca hasta la cima de la montaña y esta vuelve a caer. Este procedimiento debe ser repetido para toda la eternidad. A que la pregunta es, ¿por qué está llevando una piedra hasta arriba que siempre va a caer y siempre va a volver a iniciar? ¿Cuál es el sentido de hacer un viaje que siempre va a terminar como al principio? Sin embargo, esto no dejaba de ser una forma de pensamiento y todavía era muy abstracto y se quedaba muy en líneas generales. Después vinieron algunos autores como lo fue Franz Kafka o Samuel Beckett que terminaron de sentar las bases de lo absurdo. Kafka, por ejemplo, tiene El proceso, que es de una persona que lo están acusando de un crimen y de hecho lo quieren acusar a muerte por este crimen, pero nunca le explican cuál es el crimen. En el caso de Samuel Beckett, tiene una obra que es muy importante, que es Esperando a Godot. Esta obra trata acerca de dos vagabundos que están esperando un tercero, que es Godot, y hablan entre ellos. Les voy a dejar el link de la obra aquí abajo. De hecho es una obra de teatro, no se tiene que leer precisamente, así que con el link que les voy a dejar es suficiente para poder apreciar el contenido de la obra. Ahora, si nosotros ponemos atención al cine de Lynch, podemos encontrar que hay muchas escenas que simplemente son una bola de sinsentidos. Una llama en medio de una habitación, un hombre enano y de extrañas proporciones que es el dueño del mundo del espectáculo, o un bebé deforme que se burla de sus padres. Y esa es una de las claves más importantes para poder disfrutar y entender el cine de David Lynch. Para él, lo más importante dentro de una obra es lo que puede crearte en ti, son las emociones que puede mover. Más allá de las tramas que realmente casi siempre son muy vagas o son muy básicas, para él lo más importante es qué es lo que te mueve por dentro, qué es lo que sientes mientras la estás viendo, qué es lo que estás pensando al ver una escena como esa. Y para eso utiliza cualquier tipo de recurso. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar a David Lynch a lo largo de la historia del cine americano? Aunque él empezó su carrera en los años 60 en la Universidad de Filadelfia, que abajito también le dejo los links de sus cortometrajes que son bastante interesantes, y también empezó a hacer sus películas en los años 70, ya que Eraserhead es de 1977. La verdad es que Lynch empezó a trabajar bastante a partir de los años 80. De este modo podemos encontrar que Lynch es más parecido a directores como los hermanos Coen, y así como mencioné en mi video acerca de Quentin Tarantino, Lynch tiene muchas cosas que los conecta con el cine postmoderno. Lynch lo que hace es tomar elementos que llevamos muchas veces y juega con ellos para poder crear una historia o bien encontrar cosas interesantes que antes no habíamos puesto atención, porque estas mismas películas o historias que eran contadas en otras décadas, los autores o artistas no mostraban ciertos detalles pero que estaban ahí. Por ejemplo, Lynch, al vivir mucha parte de su vida en Filadelfia, ha logrado imprimir en sus historias este modelo idílico de vida, estos años 50 tan bonitos, tan gloriosos, tan llenos de jovialidad, y que además premonizaban un futuro hermoso, que ese futuro no terminó llegando a existir. De hecho, Estados Unidos se ha convertido en un país muy caótico y Lynch ha logrado explayar eso en su cine. Esto es muy importante también para poder entender la obra de Lynch. Para él es muy importante el tema de las apariencias. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que las personas nos quieren mostrar? ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar a las personas? Y sin embargo, ¿qué es lo que se esconde detrás de todas esas fachadas, de esas sonrisas, de esas bonitas casas? De hecho, es un tema muy recurrente en la obra de Lynch, encontrarnos con personajes o con lugares que esconden verdades muy incómodas. Muchas veces en las películas de Lynch, los personajes principales esconden un segundo personaje que son importantes para sus obras. Y eso es algo muy importante, la capacidad de estos personajes para autodescubrirse y para encontrar dentro de ellos mismos cosas que les daba pavor o que les daba mucha vergüenza mostrarle al resto del mundo. En la filmografía de Lynch nos encontramos
cualquier cantidad de protagonistas que esconden secretos, que esconden pasados incómodos, que a la larga se dan cuenta de cosas que ellos ni siquiera tenían en mente que podían o que querían llegar a ser. En las películas de Lynch nada termina igual que empieza. Normalmente los personajes tienen un gran cambio a lo largo de las obras y que los hace muy interesantes de ver. Este miedo o esta vergüenza de los personajes de autoconocerse, de saber qué es lo que llevan en su interior, es el principal motor que mueve a muchos de ellos dentro de sus obras. Ahora bien, ¿cómo empezar con David Lynch? Yo personalmente no les recomiendo Eraserhead o Cabeza de Borrador, a pesar de que es una de sus películas más icónicas y que se ha ganado más el aspecto de culto, sobre todo porque creo que es bastante difícil y se me hace una obra bastante inaccesible, que él la creó todavía en un momento donde era puramente estudiante de artes. Tampoco les recomiendo muy personalmente Inland Empire o Mulholland Drive, a pesar de que, pues, de hecho, justamente esta última película es considerada de los mejores filmes del siglo XXI. No deja de ser para mí una película un tanto difícil para poder iniciar con este director. En cambio, tiene historias más sencillas, como puede ser Blue Velvet, El Hombre Elefante o Una Historia Sencilla. Ahora bien, si te gustan las series, puedes iniciar con Twin Peaks, y que esta sí es la obra más sencilla de poder entrar con el director. Ahora ya vamos a entrar con Twin Peaks de fondo. Twin Peaks hasta ahora probablemente es el trabajo más reconocido del director, no solamente por el impacto que tuvo, sino también por la cantidad de referencias en la cultura popular que existen. A través de los años, Twin Peaks siempre se ha considerado una de las series más importantes en la historia de Estados Unidos, que cuando apareció a finales de los años 80 fue un parteaguas total tanto en la manera de trabajar para la televisión como en la cultura popular. ¿Y a qué se debió exactamente el éxito de Twin Peaks? Primero que nada hay que considerar que en los años 80 en Estados Unidos lo que reinaba ante todos eran las sitcoms. Las series más exitosas eran Cheers, Seinfeld o MASH. Pero había un problema, y es que el trabajo que se hacía en televisión era excesivamente simple. Claro, estas series que les acabo de decir eran muy bien pensadas, y claro, existen algunas que son geniales. You paid $1,000 for this jacket unless you tell me different. Pero eso no quita el hecho de que la televisión no era aprovechada al máximo. Ahí fue entonces que Lynch, que ya para ese entonces ya estaba consolidado como un director de cine de arte estadounidense, interrumpió con su idea, que es esta serie. Nunca antes en la historia de la televisión norteamericana habían presentado un producto tan raro y con tantas ambiciones artísticas como lo fue esta serie. Tiene de hecho todos los elementos que son clásicos en el cine de Lynch. Una atmósfera muy extraña, sus fijaciones en las mujeres que lo hemos visto a lo largo de todas sus películas, una banda sonora muy curiosa y tenía momentos muy incómodos, porque eso sí se los puedo asegurar. David Lynch es una de las personas que más incómodas te pueden llegar a hacer sentir mientras estás viendo sus obras. Todos estos elementos Lynch logró bajarlos de una nube tan difícil y tan poco accesible y los procesó de una manera en que cualquier persona pudiera verla y la pudiera disfrutar. La serie fue un exitazo total. De hecho, hasta hace unos 4 años apareció la tercera temporada y volvió a ser un boom, y ayudó a consolidar a un actor como lo fue Kyle MacLachlan, que después terminó apareciendo en Sex and the City. A mí lo que más me parece interesante de Twin Peaks es la manera en la que sigue apareciendo una serie de televisión. A diferencia de otras series más actuales que parecen más bien como películas extendidas, en Twin Peaks siguen apareciendo elementos que podemos encontrar en una serie de televisión. Muchos personajes, muchas subhistorias desarrolladas, muchos temas que están tratando, inclusive por momentos la fotografía sigue siendo muy típica de programas para la tele. Pero Lynch logró tomar todos estos elementos y combinarla con los propios, haciendo un producto muy interesante, muy ambicioso y muy fresco. Y por eso mismo fue que decidí comprar esta bonita edición que encontré en Amazon a un precio muy accesible, que les voy a dejar en los comentarios por si les interesa, y que a continuación vamos a ver qué es el contenido. Antes de continuar con el unboxing, por favor, si les está interesando, por favor suscríbanse. Bueno, dicho lo dicho, primero que nada esta edición me salió un poco económica, no fue nada cara, está alrededor de unos $30-35 en Amazon, que alrededor de unos 700-800 pesos mexicanos. Yo la encontré en descuento, por eso fue que me animé. Esta sí la he querido ver varias veces, se me hizo muy interesante y tenía un precio muy accesible. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de esta edición? Encontrar Twin Peaks subtitulada al español es muy difícil. De hecho, por lo poco que pude encontrar mientras estaba investigando, no fue muy televisada en esos años.
más que altas a horas de la madrugada. Entonces sí tiene su doblaje, pero nunca se realizó un modelo de subtitulaje como tal. Esta edición sí tiene la primera y la segunda temporada totalmente subtituladas, la tercera no, pero esa la podemos encontrar en Netflix, que es muchísimo más sencilla. Yo había encontrado varias críticas de que pudo haber salido en mal estado la edición, pero aquí no lo veo como tal. De hecho, si lo pueden ver, está bastante bien cuidada, es muy bonita, es bastante gruesa. Aquí se pueden ver todas las características. No viene la película de Twin Peaks, Fire Walk With Me, que después hizo David Lynch. Esa sí se tiene que comprar por aparte. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tiene esta edición. Esto ya no me gustó tanto, de hecho es algo que viene muy a menudo en las películas que tiene tantos DVDs que a veces se pueden soltar y eso no es nada agradable. De hecho, por lo que puedo ver, tiene algunos errores al momento de poder agarrar los discos. Como ven, pues se caen. Esto no, la verdad no es nada recomendable porque sí se pueden rayar y pues sería una pena muy fuerte. No tiene ningún librito, no tiene ningún bootleg. En general son 17 discos lo que trae esta edición. Los trae absolutamente todos. Miren este de acá. También... A veces cuando se maquilan las películas no se les toma tanta importancia ese tipo de detalles y pues la verdad es que sí se puede volver bastante molesto. Aquí cada uno trae el número de discos, entonces también te puedes ir guiando con eso. Y bueno, aquí hay algo que me llama bastante la atención. Lo más parecido al bootleg que puede llegar a tener es esto, que es lo que te va indicando cuál es el número de episodios que tiene por disco. Y aquí hay algo muy interesante, que son las características especiales. Pude leer que tiene bastantes detrás de cámara, tiene bastantes fotos acerca de lo que sucedía en las filmaciones. Eso es algo muy enriquecedor, tiene también entrevistas de algunos de los actores. En general yo creo que por el precio sí está bien, son bastantes discos, si bien la presentación es bastante dura. No me agradó tanto el detalle que dije ahorita acerca de que estaban un poco sueltos, se pudieron haber rayado o algo por el estilo. Pero pues a final de cuentas estamos hablando son alrededor de unos 50 capítulos lo que tiene. Entonces 50 capítulos por un precio alrededor de unos 800 pesos. Bueno, yo lo encontré en descuento por 800 pesos, pero normalmente está en cerca de 1300 o 1200. La verdad es que se me hace pues un buen precio. También había encontrado la misma edición en Blu-ray, pero sí aumentaba bastante, alrededor de unos 700, 800 pesos mexicanos. Entonces, pues yo la verdad es que con esta edición estaba contento. Así que bueno, esto sería todo. En general, por el precio, sí me parece que está bien y porque es una serie. Digo, a final de cuentas no te va a traer todo un libro, no te va a traer tantas notas porque sí la producción es larguísima, muchas veces es muy monótona o rutinaria. No tienen mucho más acerca de esto, pero repito, por el precio que es y por la calidad de la caja que tiene y por el número de discos que es, yo sí creo que es una buena inversión. Si les gusta tanto el trabajo de Lynch, o les gusta coleccionar películas, o les gusta coleccionar series, yo creo que puede ser un elemento bastante interesante en tu colección. Me parece bien, la edición no se me hace la gran cosa, no se me hace nada muy ambicioso. No pagaría más de 1000 pesos por esta edición, por eso apenas la vi, pero sí se me hace bastante interesante el hecho de por fin poderla tener en buena calidad y con subtítulos al español. De hecho, casi ningún stream tiene, y las que lo tienen, no los contraten. Sí, son pésimos los servicios de streaming donde tienen esta serie. Así que bueno, eso sería todo. Mi nombre es Francisco Morales, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, suscríbanse y hasta la próxima.